Hola amigos, me llamo Caroline. Voy a hablar del quinto par craneal que es el trigémino. Empezamos diciendo que el trigémino es el quinto par craneal porque en su orden de emergencia el tronco del encéfalo es el número 5. Bueno, el trigémino es un nervio mixto o sensitivo motor que por una parte estimula los músculos mastigadores y por otra proporciona sensibilidad a la cara, a la órbita, a las cavidades nasales y a la cavidad bucal. Los núcleos del nervio trigémino se encuentran en el tronco encefálico y en la parte superior de la médula espinal. Tenemos tres: el núcleo mesencefálico, el núcleo principal y el núcleo espinal. El núcleo mesencefálico se encuentra en la región lateral de la materia gris periaqueductal en el mesencéfalo. Contiene las primeras neuronas responsables de la propiocepción de la mandíbula y los músculos intrínsecos del ojo, las articulaciones temporomandibulares y los dientes y la mandíbula. El núcleo principal se encuentra en el segmento pontino dorsolateral. Su tarea principal es la sensación táctil. Y por último, el núcleo espinal es un núcleo sensorial largo que se extiende desde el puente hasta los tres segmentos más superiores del asa dorsal de la médula espinal y se relaciona principalmente con la percepción del dolor y de la temperatura. Hablando de la origen, tenemos dos, que es la origen real y la origen aparente. La origen real, las fibras nerviosas van a ser del ganglio trigeminal o del trigémino, que es el ganglio de Gasser o semilunar. El ganglio trigeminal es una masa que tiene forma semilunar, es aplanada de superior a inferior y se sitúa en la parte anterior de la cara anterosuperior de la porción petrosa del hueso temporal. Está contenido en una cavidad que es la cavidad trigeminal de Meckel, que resulta en un desdoblamiento de la dura madre. Se reconoce en dos caras, dos bordes y dos extremos. La cara superior está adherida muy fuertemente a la hoja de la dura madre que la recubre, y la cara inferior está cruzada por la raíz motora del nervio trigémino y se relaciona con la impresión trigeminal que está esclavada en la cara anterosuperior de la porción petrosa del hueso temporal. También tiene la relación mayor con los nervios petroso mayor, menor y profundo, que van a discurrir en el espesor de la lámina fibrosa que cubre la superficie ósea. En la porción petrosa del hueso temporal e inferiormente al ganglio pasa la arteria carótida interna. El borde anterolateral es convexo y da origen a tres ramos del nervio trigémino que van a ser del anterior a posterior: los nervios oftalmológico, maxilar y mandibular. El extremo anterior tiene continuidad con el extremo posterior del seno cavernoso y va a estar relacionado con el plexo simpático carotídeo interno mediante algunos delgados filetes comunicantes. Finalmente, el extremo posterior corresponde al borde posterior del origen del nervio mandibular. El ganglio trigeminal, así como todos los otros ganglios que tienen el mismo trayecto de los nervios craneales mixtos, también tiene la misma estructura. Es formado por células que se dividen en forma de T, tiene una rama que es periférica y va a se convertir en una fibra de uno de los nervios sensitivos del trigémino y otra central, y constituye una fibra de la raíz sensitiva. La origen aparente emerge la cara anteroinferior de la protuberancia anular a nivel de los pedúnculos cerebelosos medios por dos raíces: una raíz externa, gruesa, que es sensitiva, y otra raíz interna, más delgada,
que es la raíz motora. Hablando de su trayecto, podemos decir que desde su origen aparente, las dos raíces se dirigen superior, anterior y lateralmente entre el pedúnculo cerebeloso medio y la cara posterior superior de la porción petrosa del hueso temporal. Penetran en la cavidad trigeminal por medio de un orificio demasiado grande comprendido entre el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal, que presenta a esta altura una escotadura, y la circunferencia mayor de la tienda del cerebelo que contiene el seno petroso superior. La raíz sensitiva del nervio trigémino, casi redondeada, en la proximidad del puente, se aplana gradualmente de medial a lateral y se despliega al llegar al ganglio trigeminal en un abanico plexiforme denominado plexo triangular. Tiene continuidad con el borde medial de este ganglio. La disposición de las raicillas sensitivas es muy variable. Puede enrollarse en hélice, comunicarse entre sí o con la raíz motora o seguir un trayecto. La raíz motora del nervio trigémino, primero situada medial y anteriormente a la raíz sensitiva, cerca de su borde superior, se sitúa poco a poco inferiormente a esta. Así, llegan a la cavidad trigeminal y en su trayecto en la cavidad trigeminal, la raíz motora es primero inferior al plexo triangular y después llega a la parte medial del borde cóncavo del ganglio. Se dirige enseguida oblicuamente a fin de ganar la cara inferomedial de la raíz sensitiva del nervio mandibular y con la que se une con el agujero oval. El trigémino tiene tres ramas, que son el nervio ofitálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. El nervio ofitálmico es sensitivo, nace de la porción medial del ganglio trigeminal, se dirige anterior y un poco superiormente en espesor de la pared lateral del seno cavernoso hasta el extremo anterior del seno, donde va a se dividir en ramos terminales. Este nervio se sitúa inferiormente al nervio troclear y al nervio oculomotor. El nervio ofitálmico proporciona filetes comunicantes al plexo carotídeo interno, al nervio troclear y al nervio oculomotor. El trayecto de las fibras sensoriales aferentes desde el nervio ofitálmico de los proprioceptores hasta el núcleo trigémino, después de la fusión en uno de los nervios craneales principales, es la siguiente: desde su comienzo en la periferia hasta su final de cerebro. Las ramas ofitálmicas inervan en la área ofitálmica que comienza en la punta de la nariz y continúa bilateralmente hacia la parte superior de la nariz, separando el tabique nasal de las fosas nasales y gira lateralmente en el ángulo medial del ojo y continúa debajo de los ojos. En la región temporal, el borde se curva cranealmente y cubre la frente, la parte anterior del cuero cabelludo y termina en el medio del hueso parietal. La área ofitálmica consta de los siguientes nervios: el nervio etmoidal anterior, que emite las ramas nasales interna y externa, los nervios supratroclear, infratroclear, el nervio supraorbital, los nervios ciliares cortos y largos que contienen fibras postganglionares del ganglio ciliar, el nervio frontal y el nervio lagrimal. Las fibras preganglionares del ganglio ciliar y las fibras de las ramas periféricas se fusionan en la rama ofitálmica.
La rama oftalmica emite una rama tentorial recurrente que inerva el tentorio del cerebelo y la ganglia supratentorial cerebral. El nervio oftálmico forma una sinapsis con el ganglio trigémino, también conocido como el ganglio de Gasser. Luego, las fibras continúan hacia el núcleo póntico y luego hacia el núcleo espinal y el tracto del nervio trigémino. El nervio maxilar, al igual que el nervio oftálmico, es exclusivamente sensitivo. Se desprende del borde anterolateral del ganglio trigeminal lateralmente al nervio oftálmico. El trayecto de las fibras sensoriales aferentes desde el propio nervio proprioceptor a los núcleos trigémino después de la fusión en un nervio craneal mayor va a ser el siguiente. Desde el principio hasta la periferia, hasta el final del cerebro. La segunda área facial, que está inervada por una división del nervio trigémino, consiste en la área debajo de la punta de la nariz, las fosas nasales, el labio superior, el área cigomático-facial y una porción de la área temporal. Las ramas del nervio maxilar que inervan el maxilar o la segunda área facial incluyen los nervios palatino mayor y menor, el nervio faríngeo recurrente, los nervios nasales posteriores superiores, el nervio nasopalatino, el nervio alveolar superior y todos van a realizar sinapsis en el ganglio pterigopalatino. Otras ramas del nervio maxilar que no hacen sinapsis en el ganglio pterigopalatino, pero van a continuar directamente a la rama principal del nervio maxilar, incluyen el nervio infraorbitario, las ramas del nervio cigomático, en particular el nervio cigomático facial recurrente y el nervio cigomático temporal. La rama principal del nervio cigomático es una excepción, ya que no forma sinapsis directa en el ganglio pterigopalatino, sino que transporta fibras simpáticas y parasimpáticas desde el ganglio hasta la glándula lagrimal. El nervio meningeo recurrente es una pequeña rama que se origina en el nervio maxilar mismo. El nervio maxilar forma sinapsis en el ganglio gasseriano, que es el ganglio del trigémino. Las fibras postganglionares continúan hacia el núcleo póntico y hacia el núcleo espinal y el tracto del nervio trigémino. El nervio mandibular es sensitivo motor. Es lo resultado de la unión de dos raíces, una gruesa raíz sensitiva que nace del borde anterolateral del ganglio trigeminal posteriormente al maxilar y una pequeña raíz motora inferior a la precedente, que es la raíz motora del nervio trigémino. El trayecto de las fibras eferentes de la rama principal del nervio trigémino antes y después de su división es la siguiente. Desde su comienzo en el cerebro hasta sus terminaciones en la periferia. El núcleo motor del nervio trigémino proporciona fibras eferentes al ganglio trigémino, también conocido como el ganglio semilunar gasseriano. La región póntica también proporciona fibras proprioceptivas al haz nervioso antes que llegue al ganglio de Gasser.
Por lo tanto, las fibras permanecen en la rama mandibular del nervio trigémino o tercera división. A nível del tubérculo mandibular, el nervio da lugar a las siguientes ramas, que son el nervio temporal profundo, el nervio lateral del músculo pterigoideo y el nervio macetero, el nervio tensor de la vena palatina y el nervio medial pterigoideo. Estos nervios proporcionan inervación motora a sus músculos correspondientes y ayudan a hablar y masticar. Otras fibras no emergentes forman sinapsis en el ganglio óptico, que está al mismo nivel. El ganglio óptico proporciona ramas a los siguientes nervios: el nervio del músculo tensor de la vena palatina, el nervio mioideo, que va a inervar el músculo mioideo, y los nervios del segundo grupo que inervan los músculos también son motores y ayudan a digerir. El trayecto de las fibras sensoriales aferentes desde el nervio mandibular de los propioceptores hasta el núcleo trigémino, después de la fusión en un nervio craneal mayor, es la siguiente: desde la periferia hasta el final del cerebro. La tercera área facial, que está inervada por la tercera división del trigémino, consiste en el labio inferior, la mandíbula, el área preauricular y una gran parte de la área temporal. El nervio mandibular se divide en dos ramas nerviosas principales a nivel del tubérculo mandibular y también proporciona una rama adicional que es el nervio bucal. La primera rama principal es el nervio alveolar inferior, que se ramifica en el plexo dental inferior y el nervio mental, y inerva los dientes y las encías del arco dental inferior con las fibras sensoriales. La segunda rama es el nervio lingual, que inerva la lengua, el piso de la boca y las glándulas submandibulares y sublinguales con fibras sensoriales trigéminas y fibras parasimpáticas del cordón timpánico del nervio facial. Las ramas del nervio lingual van directamente a la lengua, donde controlan el sabor en sus 2/3 anteriores o las sinapsis en el ganglio submandibular, ya que las fibras parasimpáticas y las fibras postganglionares inervan las glándulas salivares. Las dos ramas principales del nervio mandibular forman sinapsis en el ganglio óptico. El nervio mandibular continúa y hace sinapsis con el ganglio gasseriano, y las sinapsis terminales se encuentran en el núcleo póntico y el núcleo trigémino y haz el espinal. Bueno, yo hablé un poquito sobre el quinto par craneal, que es el trigémino. Espero que todos tengan gustado mucho. Muchas gracias.